¿Cómo están, amigas, amigos de Ultimátum? Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial en donde tenemos una entrevista a propósito de un tema que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días, un tema lamentable, triste, pero sobre todo de hacer conciencia sobre lo que en materia de políticas públicas debería hacerse y las autoridades priorizar. Recientemente en Tuxtla Gutiérrez vivimos uno de los episodios quizá más tristes, dramáticos, el asesinato de una menor, luego el caso de su probable feminicidio, y lo digo en esos términos porque también hay que ser muy respetuosos de nuestro sistema de justicia penal acusatorio que nos permite la inocencia a todos hasta que no se nos procese. Sin embargo, eso es lo que se ha informado hasta estos últimos días, hasta la noche de ayer, particularmente con el hallazgo del presunto feminicida. Para hablar de eso y también, ¿por qué no?, de la agenda feminista y lo que hay que hacer en materia de las mujeres, se encuentra con nosotros Kelly Pacheco, es activista, reconocida, destacada. Gracias, ¿no? Gracias. Y bueno, si necesitamos hablar o referirnos al respecto del trabajo que hacen las mujeres, Heli sin lugar a dudas es una referencia. Y bueno, comparto este espacio con Javier Guizar. Gracias, Eric. Bienvenida, maestra Heli. Gracias. Usted es una experta en estos temas de defender los derechos de las mujeres, no solamente en Chiapas, sino a nivel nacional. Y sea usted bienvenida a Ultimátum. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Ultimátum. ¿Qué retrata esto que estamos viviendo en Tuxtla, que además es el reflejo de Chiapas también? Sí, pues muy lamentable. Además, ustedes recordarán que en la ciudad ya se había hecho en años anteriores en la marcha de las Catrinas, ¿no? Que justamente tenía que ver recordando a todas aquellas mujeres que claro, han sido asesinadas, y hay un mural en el centro donde pues se hace un altar, ¿no? Y se les recuerda. Y la verdad es que días previos a estas fechas es muy lamentable, y yo creo que fue muy doliente a toda la sociedad tuxtleca, nos impactó. Si nos impacta una mujer adulta, ¿no?, que sufra violencia familiar o que la violencia extrema como lo es el feminicidio, ahora una niña, porque era una niña de 12 años, ¿no?, que iba a empezar su adolescencia, que además, bueno, de una familia precaria porque estaba por las calles vendiendo alimentos, y resulta que un cazador, ¿no?, la estuvo pues observando, y hasta que decidió, porque deciden, ¿no? Muchas compañeras decían, y he escuchado a muchas mamás y a muchas personas que claro, en el desconocimiento dicen, es un maníaco, es un loco, es un enfermo mental, y yo les digo, no es un enfermo. Al momento de decir eso, lo estamos justificando, claro, de que él tuvo la elección de decidir de hacerle daño a Lupita o Liliana, ¿no?, que son sus dos nombres. Entonces, sí, yo invitaría a que dejáramos de justificarlo de que es un enfermo mental cuando él tuvo la elección, claro, de ejercer la violencia. Pero, maestra, sí hay un tema de salud pública muy serio que los gobiernos no han considerado en sus políticas de salud. Las enfermedades mentales están en la mesa, y muy pocos gobiernos o casi nadie en los estados han volteado a ese tema que está presente. Las estadísticas los dicen. De hecho, he platicado con unos amigos psiquiatras y me dicen que es un tema que está presente y que nos afecta en esto, y que sin duda algunos de los feminicidistas o asesinos, pues esa es la palabra, digo, aunque el término feminicidio, digo yo, he dicho asesino, ¿no?, porque violenta, ¿no?, y le quita la vida a una mujer, o en este caso una niña. Sí tenemos que hacer algo, claro, y presionar o señalar a los responsables de las políticas públicas en materia de salud, que el tema de salud mental es un tema que no se ha puesto atención.
Claro, el caso de Víctor José, muchas personas decían, nos hubiera gustado que lo agarraran y que pasara su proceso y castigo y demás. Y otras compañeras, y yo creo que ahí decimos, hubiera sido bueno saber un poco más Sí, claro. de la vida que él llevó, si sufrió abuso, ¿no? Si replicó violencia, si Sí, sus papás, claro. su Como papá, estudio de caso, ¿no? ¿no? Como un estudio académico, justamente, Sí, por para supuesto. saber, para que las políticas públicas pues Sí, claro. nos alcancen y no es un poco a ciegas como, pues sí, la atención y prevención, pero justamente si tenía problemas de adicciones, por ejemplo, ¿no? Si Ujú. consumía alguna sustancia, si era alcohólico, etcétera. Sabemos lo que se ha mencionado en redes. Que era incluso deportista. Que Que era supuestamente deportista. algunos vecinos han señalado que sabía varios idiomas, que había vivido en el extranjero, que había estado detenido por violencia. Sí. También Hablan de en el una extranjero. hermana, ¿no? Sí, que era muy deportista, pero sí notaban sus vecinas de que no salía, era antisocial, que por ejemplo también por ahí escuché y leí de que se escuchaba que en esa casa probablemente asesinaban perros. O sea, hay cosas ahí Ahora, que no se muchas sabe. cosas. Ya hay un estudio que dice Sí. que la persona que maltrata perros Eso. tiene altas probabilidades Sí. de asesinar, ¿no? Y no está mal el tema. Recordarán de un caso de un joven que era particular de un político de un partido verde que tiró a la novia en el puente. Ajá. Sí. Ese tipo se sabía que criaba perros y perros que no cumplían el estatus o el peregrí o el perfil, dicen que los asesinaba. Entonces a eso voy. Las vecinas señalan y sí es preocupante el tema de la salud mental y yo creo que los gobiernos le tienen que invertir en ese tema. Sí. Hay que buscarle por los diferentes ángulos este tema de qué está pasando, por qué se ha incrementado tanto el asesinato de mujeres y no importa la edad, ni el nivel social, ni cultural, ni educativo, religioso, económico. ¿Qué nos está pasando? Pues es evidentemente que vivimos en una cultura de la violencia que es normalizada, ¿no? Si hoy en día escuchamos, no quiere decir que nuestras generaciones no hubieron estas canciones o este contenido en literatura, en cine, en música, en todas las expresiones artísticas y culturales. Sin embargo, yo creo que con la era digital, el acceso a la información, una canción está en redes sociales y está en todos lados. Yo creo que, por ejemplo, las series de Netflix, que yo veo las narcoseries, ¿no? Y la verdad es que terminan elogiando o termina con una sensación de que al narcotraficante lo dejan como un héroe, ¿no? Entonces eso va normalizando una violencia. Un narcotraficante guapo. Y luego O sea, y lo ves en la Con mañana. arquetipos muy Con establecidos. arquetipos. Pues no sé si se enteraron ahora del caso de Estados Unidos, justamente de otro feminicida, que las mujeres estaban pidiendo con pena de muerte, lo acaban de... Sí, así es. Y las mujeres se organizaron, decían, y se sensibilizaron porque era guapo. Sí, estaba tatuado guapo, muy buen Tatuado cuerpo. toda la cara de calavera y así, pero era un personaje Sí. que si le dieran una película de Marvel o si, ¿no? Entonces tú dices Romantizándolo, ¿no? como romantizando al feminicida, ¿no? Claro. A este hombre, y yo creo que pues pasa algo similar. Yo creo que la sociedad debemos de tener esta revolución de las conciencias que hablamos y de ser más reflexivos y analíticos. Yo creo que consumimos lo que nos pongan, ni siquiera nos ponemos a analizar, bailamos lo que sea, ¿no? Claro. Entonces ahí vamos normalizando La apología está... la apología de la violencia, ¿no? Y esta apología pues lacera más y es más contundente hacia las mujeres, pues por los roles y estereotipos, ¿no? Y el luego, consumo de los cuerpos, de objetualizar a las mujeres. Ujú. Ahora es preocupante porque, por ejemplo, en las ferias de los municipios traen bandas que solamente se dedican al narcocorrido, no le das oportunidad a un chico de escuchar otro tipo de género expresión musical, que sea educativo, cultural. O sea, yo creo que sí tenemos que hacer muchas cosas y sí se tienen que ir a la Constitución, de normar muchas cosas. Hay que entrarle por diferentes ángulos. Tú eres experta en esos tipos de defender los derechos de las mujeres. Entonces se ha incrementado la violencia. Algo tenemos que Justamente hacer sobre eso, maestra. creo que hay dos cosas que me gustaría que con tu experiencia nos socializara, sobre todo a la audiencia, para que entienda, por ejemplo, el concepto de feminicidio, ¿no?
y por qué aquí en Chiapas particularmente, que es algo que pues hay muchas muertes de mujeres que han pedido las familias a partir de luchas y movilizaciones que se les pueda tipificar como feminicidio, ¿no? ¿Por qué este concepto del delito, por una parte? Y por otra, pues, ¿cómo vamos con el tema de la alerta de violencia de género? Partiendo de que Tuxtla es una de las ciudades con alerta de violencia de género desde hace unos años, ¿no? Entonces, ¿qué habría que comprender del concepto de feminicidio? Pero también qué habría que comprender sobre la actualidad de la violencia de género hacia las mujeres en Chiapas. Sí, pues el concepto, ustedes recordarán las muertas de Juárez, sí, ¿no? Claro. Entonces, la antropóloga feminista Marcela Lagarde fue la primera que acuñó este concepto, y a raíz de las muertas de Juárez, que estamos hablando de los finales de los 90, principios del 2000, pues ella llega al Congreso de la Unión, una feminista muy conocida por el movimiento, y lo primero que hace ella es hacer una investigación nacional, porque una ley tiene que tener un respaldo estadístico, una investigación y demás. Y en este respaldo que ella hace, pero además recordemos que las muertas de Juárez se fueron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya habían unas recomendaciones para el Estado mexicano, en las que Marcela Lagarde evidentemente de ahí seguía y retoma. Esta investigación nacional arroja un diagnóstico y sustenta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde viene el mecanismo de las alertas de violencia de género. Y para que una muerte violenta, para empezar, hay un protocolo latinoamericano que desde hace muchos años el movimiento feminista, las madres víctimas de feminicidio, las que se encuentran en resistencia, vienen diciéndole a la fiscalía que investiguen cualquier muerte violenta que sea investigada como feminicidio, y que en la investigación se vaya desechando si fue o no fue, ¿no? Pero de entrada que sea como, haya sido un suicidio, haya sido un accidente automovilístico, haya sido en la casa, ¿no? Etcétera. Y debe de cumplir con 7 causales aquí en Chiapas. La primera es que, pues, el hecho de ser mujer, ¿no? El hecho de ser mujer. La segunda, lamentablemente las mujeres cuando nos asesinan, a diferencia de algunos compañeros hombres, abusan de nosotras, ¿no? Abusan de nuestros cuerpos, consumen nuestros cuerpos, violentan nuestros cuerpos. Y otra característica que tienen normalmente los feminicidios, como el de Lupita o el de Liliana y el de muchas compañeras asesinadas, es que nos arrojan en espacios públicos, ¿no? Nos arrojan en puentes, nos arrojan en carreteras, claro. Nos siembran, ¿no? En el caso de la casa, ¿no? Ahí una casa convertida tal vez en una fosa, ¿no? Para Lupita, un traspatio. Y así N cantidad en un lote baldío, ¿no? De muchas mujeres, feminicidios en Tuxtla que han sido así, ¿no? Y bueno, diferentes 7 causales, pero ya con cumplir uno, como lo marca el protocolo, cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio, ¿no? Las diputadas del Congreso, por ejemplo, no sé si la vieron, yo celebro que hayan salido y hayan marcado la pauta de que debe ser investigado, que ya no sigamos cometiendo esa dolencia para las familias, de que además que les asesinan a sus hijas, tengan que volverse activistas, tengan que hacer la investigación, tengan que tener este desgaste económico consiguiendo los abogados, porque la carpeta de investigación se abrió como homicidio, ¿no? Entonces, desde ahí la pena de una sentencia de un feminicidio es mucho más alta que la de un homicidio, puede ser de 60, 70 años. ¿Y qué también hacemos? Que a propósito del debido proceso, siempre me ha inquietado, ¿no? ¿Qué también hacemos en exhibir la imagen del presunto feminicida, ¿no? Porque luego incluso los medios de comunicación resultamos incongruentes cuando compartimos alguna información de un detenido, cualquier caso que sea, y es fulano N, ¿no? Y cubrimos simbólicamente los ojos, ¿no? Es justamente por el principio de presunción de inocencia. En este tipo de casos, particularmente el de Liliana Guadalupe, hicimos bien como sociedad, como medios, el compartir. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene? Mira, yo ayer que lo compartí la noticia, se me llenó de comentarios y en WhatsApp me decían no es, nos están mintiendo, ¿no? Sí. Había esta sensación
social de que no era cierto, ¿no? Yo creo que todos queríamos verlo vivo, ¿no? Y seguir la investigación, ¿no? Sin embargo, en esta dolencia social, que yo creo que los que son periodistas y lo compartieron tuvieron los mismos comentarios, y posteriormente yo vi que algunos periodistas, medios, ¿no? Compartieron la fotografía difuminada, pero no dejaba de ser Hay más por un tema de normas comunitarias, ¿no? Pero se sabía quién pero era. ya es un delito. O sea, la ley Ingrid, por ejemplo, que es otro feminicidio en el que pues ya cualquier persona, servidor público, medio de comunicación, no debe compartir ese tipo de imágenes por la presunción, también los derechos humanos, la dignidad de la persona, ¿no? Haya sido victimario o víctima, no se debe compartir Yo supongo que se compartió, se filtraron esas imágenes porque había que confirmar, ¿no? Claro. Incluso hay una primera donde no se nota el tatuaje y luego hay otra donde como que se la toman y sí, ¿no? Vean, Ajá. sí es, ¿no? Pero las imágenes son fuertes, ¿no? Y evidentemente bajo el sistema de justicia en el que estamos actualmente, pues sí se violan los derechos humanos. Ayer todos fuimos jueces, fue un tribunal ayer. Sí. Ayer fue un tribunal. Todos fuimos peritos, todos Sí. fuimos médicos forenses, Así es. todos fuimos expertos. Maestra Geli Pacheco, con su experiencia abordándolo desde el ángulo educativo, Freud decía que todos los seres humanos somos presos de la infancia. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos en ese tema de la educación y sobre todo los responsables del sistema educativo y más hoy que viene una nueva era para Chiapas? ¿Cómo lo podríamos abordar? Ha incrementado la violencia hacia las niñas, los asesinatos. ¿Qué se recomienda? Porque Freud dice que todo el ser humano, por ejemplo, esta persona que no conocimos, yo estoy seguro que hubo violencia, sufrió de violencia. Freud dice que todos los seres humanos somos presa de la infancia y que la infancia determina nuestro comportamiento en la adolescencia y más en la vida adulta. Yo estoy seguro que este muchacho, no lo estoy defendiendo, sí pasó por algo que le marcó la vida para llegar a estos niveles. ¿Qué tendríamos que hacer en el tema educativo? ¿Qué nos recomiendas a maestros y a maestras, sobre todo los que van a dirigir, cuando diseñen un libro que tiene que ver un tema ahí crucial sobre este tema que estamos viviendo de violencia hacia las mujeres? Pues mira, con el tema de la nueva escuela mexicana, ustedes recordarán todo, se le metió la perspectiva de género y la perspectiva feminista y los derechos humanos de la comunidad LGBT y que hasta quemaron libros, ¿no? O sea, habían estados, municipios que decían que no lo iban a darle a sus hijos esa información, ¿no? Cuando dices, es que si no avanzamos en ese tema, si no nos educamos mentalmente, si no accedemos tantito a los cambios generacionales que cada generación ha sido diferente en cualquier época del año, en cualquier siglo, ¿no? Y evidentemente son dos cosas, el tema educativo, el tema de saber resolver conflictos familiares sin caer en la violencia, la inteligencia emocional, ¿no? Que de tanto carecemos las personas, y yo me atrevería a decir que nuestra cultura mexicana sí. Somos muy intensos, muy pasionales, ¿no? Y resolvemos, todo nos duele, todo lo dramatizamos. Eso. Entonces yo creo que ahí hay que bajarle 2 rayas a ese tema. Pero también está la parte estructural, o sea, está la parte que tú cómo le pides a un padre de familia que no tome cuando sigue el concepto de que él debe hacerse cargo de la familia, de que debe llevar todo el sustento económico, de que no llore, de que no muestre sus emociones, de que se queda sin empleo, ¿no? Si no hay estas oportunidades de crecimiento laboral, profesional, personal, acceso a la salud, a la vivienda y demás, pues vas a llegar a casa enojado, alcoholizado, ¿y con quién te desquitas? Claro. Pues con quien tienes a la mano inmediatamente, ¿no? Que yo aprecio algo intersubjetivo en este caso muy particular de Liliana Guadalupe. Todos nos fuimos directos, todos como jueces que somos, todos como miembros de este gran tribunal de enjuiciamiento que actualmente se llaman redes sociales. Todos defendimos el tema nos fuimos contra el feminista, ¿no? Feminicida, perdón. Sin embargo, creo que hay algo que obviamos de algún modo,
cómo llega una niña hasta ese punto, ¿no? Que creo que aquí es donde habría que comprender también el contexto social, económico y demás que ahora refieres de las infancias en Chiapas y particularmente la situación económica en las familias que hace que todos a cualquier edad, lo vemos más comúnmente en la zona de los Altos, tengan que trabajar, ¿no? Lo hemos visto tan normal, pero también es algo que estimo desde mi apreciación personal que tendríamos que buscar dentro de las políticas públicas pues este asunto de que los niños tengan que trabajar menos en Chiapas, ¿no? Sí, yo lo dije, le fallamos todos y le Así fallamos es. todas. Así A es. Lupita Liliana le fallamos todos y todas, le falló el sistema educativo, le falló las políticas de bienestar, le falló las políticas de infancia, o sea, les fallamos todos y todas, porque decían, es que la mamá, yo no puedo hablar desde mi privilegio, Así que es. yo puedo a lo mejor pues tener a mis hijos en una escuela y una familia pues no puede darse ese privilegio de que sus hijos o hijas puedan, porque en la escuela te piden una lista de materiales Que no es económica. que no es económica, Sí, te sí. piden uniforme, te piden esto, te piden el otro, y que una familia no tiene acceso a la educación, ¿no? Entonces, evidentemente a Lupita le falló el Estado mexicano, y en el Estado mexicano o chapaneco estamos incluidos Sí, todos, ¿no? ¿Se Todos. rompe aquello de que llegamos todas? No llegaron todas. Pues no En el llegamos caso de Lupita todas. no llegaron todas. No, Sí, yo sí. creo que hay que reflexionar un poco más con el llegamos todas, ¿no? Sí, claro. Nos falta, como utopía me parece que está bien para poder caminar a eso, pero falta que lleguemos todas. Nos falta ¿Qué Lupita. falta vas a hacer tú? Pero allá en Sí, el no, centro, ¿no? Fíjate, Vámonos. como tu maestra, sí necesitamos en esta gran ciudad y en este gran estado y en el país, gente que nos guíe, ¿no? Claro. Digo, yo admiro a las feministas, hay mamás que arriesgan la vida y han muerto muchas mamás en busca de sus hijos y sus Claro. hijas asesinadas y que siguen y llegan, cumplen con esa misma, digo, perdón esa palabra, con esa misma tragedia. Qué triste, de verdad. Sí, es muy lamentable, hoy hay marcha, ¿no? Sí. En un rato más. Sí. Es una marcha que sí convoca al movimiento feminista, pero es abierta a padres y madres, hombres y mujeres, a la sociedad en general, porque nos dolió a todos y a Así es. todas. Entonces, invitados, pide a la familia que vayamos de blanco. ¿A qué horas es? A las 3:30 en el Teatro de la Ciudad. Yo calculo que a lo mejor salga 4, ¿no? Normalmente en lo que la gente llega al punto Del de Teatro de reunión. la Ciudad hacia. Fiscalía, Perfecto. Hacia donde comienza, ¿no? El proceso. el proceso. El proceso judicial. Oye, Heli, y bueno, yo decía que pues se te va a extrañar, harás falta, ¿no? Gracias. En la Sí, es administración cierto. pública. Pues ustedes saben que yo no nací en la administración Lo pública. sé, pero fíjate, ¿cómo llegamos? Porque también todos aquí hemos sido funcionarios, ¿cómo llegamos? Es lo de menos, pero ¿cómo lo hacemos cuando estamos, ¿no? Entonces yo creo que dejaste un Así es. referente interesante. Gracias. Entonces ahora te quiero preguntar, ¿qué habría que considerar en Tuxtla particularmente? ¿Qué habría que considerar para hacer en cuanto a políticas públicas para garantizar el bienestar de las mujeres, la seguridad de las mujeres? ¿Y cuáles serían tus expectativas futuras, ¿no? Pues los pendientes, Enlístalos. la Secretaría de la Mujer, la verdad es que bajo la administración del maestro Carlos creció enormemente a como recibimos, y yo lo he dicho, la maestra Quetita es mi maestra, pero cada quien tuvo aliados diferentes. En este caso la alianza con el maestro fue que creció en infraestructura, en personal, en equipamiento, para tener un mayor alcance social. Me parece que tiene que seguir creciendo esa secretaría en infraestructura, en recurso humano, recurso presupuestal. Hay que fortalecer muchísimo la UNEVIC, ¿no? Hay que dotarles de más carros, de más personal, de más mujeres, de que nos sentamos orgullosos de esa célula de reacción inmediata que se encuentra en el ayuntamiento, y pues seguir tejiendo alianzas en todos, como una hidra, en todos los sectores, en todos los ámbitos, porque este tema no es fácil.
comienza en la casa, Claro. en los hogares donde no podemos entrar, entonces necesitamos que todos y todas le entremos a la atención y a la prevención de estas violencias. Maestra. ¿Cuál sería, desde tu experiencia, si en este momento una jovencita desaparece, cuál es el protocolo? ¿Y sería inmediato cerrar, no sé, las entradas y salidas, vigilancia de policías, cámaras, con tal de que se encuentre, y el día que se encuentre dice, apareció, luego nos estén volando? No, ¿para qué avisan? Que no sé qué, gran escándalo. No importa, hay que localizar a la persona. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo es? Los que no conocemos, desaparece ahorita una jovencita, su familia reporta, ¿qué tendría que hacer? Hay que Municipal, acudir estatal, a federal. fiscalía a levantar la ficha de desaparición, protocolo ALBA, ¿no? Ujú. Que es el que inmediatamente la ficha que se saca y se difunde en diferentes. Me parece que hay que también tener mayor alcance del protocolo ALBA, ¿no? Lo que decías, acceder a las cámaras, porque donde fue lo de Lupita es céntrico, ¿no? Sí. El video que se tiene, bueno, es de un negocio, poder fortalecer ese protocolo. Fueron 5 días, yo escuchaba a las mamás y decían, fueron 5 días, y fueron ellas las que estuvieron pegando la Ellas, ficha así es. alrededor de las casas. Y pasaron enfrente de esa casa y pegaron un poste que estaba a menos de 10 metros. Y que de esa tocaron casa, en y que esa sí. casa, entonces dices, Increíble. o sea, yo creo que el tiempo de reacción tiene que ser inminente, tiene que ser inmediato, hay que acoger a las madres, no tenerles miedo, ¿no? Y el trabajo, qué mejor ejemplo el trabajo que hicieron ellas, ¿no? Eso es lo que se debe de hacer. Siempre es un referente de las políticas públicas, lo que pasó con el nacimiento, por ejemplo, de las madres buscadoras, ¿no? Maricela Escobedo allá en el norte, ¿no? Siempre tienen que ser ellas, y lo digo como denuncia y protesta, ¿no? Siempre tienen que ser ellas, siempre tienen que ser las familias de las víctimas que indiquen el rumbo hacia ello, ¿no? Así es. Bueno, pues agradecemos, maestro, que nos hayan acompañado ustedes, amable audiencia, en este espacio de la entrevista de Ultimátum. Agradecemos mucho a Geli Pacheco, feminista de las buenas. Gracias, Erika. Incansable, Gracias. trabajadora Gracias. en estos temas, maestro Javier Luis. No, pues maestra, de desearte éxito. Ojalá que las autoridades y el nuevo gobierno que llega el 8 de diciembre los consulten, ¿no? A ustedes, que llevan esta experiencia, que dan la vida, que dan la cara, que dan el nombre y arriesgan todo con tal de defender los derechos de otras mujeres que sí lo necesitan. Y pues a seguir en esto, ¿no? Sí, Éxito. pues muchas gracias. Nos vemos a las 3:30. Éxito en lo que andes, éxito. Gracias. Nos vemos en la próxima.